En vela. Jacob W. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños, Weird Tales. En vela. De Vigil, 1912. Soy el hombre más feliz del mundo, dijo M.R. Ferrer con voz soñadora. M.S. Ward suspiró. Pues espera a que llegue mi padre y ya verás, dijo. Oculto tras unas tupidas plantas que le servían de parapeto junto a la ventana, M.R. Ferrer escudriñó las inmediaciones de la casa y se mantuvo a la escucha dando evidentes muestras de nerviosismo. Esperaba oír en cualquier momento los pasos ágiles y firmes que anunciarían la llegada del brigadier Ward. La tranquilizadora mano de M.S. Ward, firmemente sujeta entre las suyas, le hizo recobrar súbitamente la presencia de ánimo que ya empezaba a abandonarle. Quizás sea mejor que encendamos la luz, dijo finalmente la muchacha tras una larga pausa. Me pregunto dónde se habrá metido mamá, y qué más da dónde esté. Ella, en todo caso, está de mi parte, dijo M.R. Ferrer. Pobre mamá, dijo la muchacha. Ella nunca se atrevería a decir nada que pudiese llegar a contrariar a papá. Me imagino que en este momento estará sentada en su cuarto con la puerta bien cerrada. No le gustan las situaciones desagradables. Y estoy segura de que dentro de muy poco aquí va a haber una. Eso mismo creo yo, dijo el joven con un ligero escalofrío. Y, no obstante, ¿por qué tendría que haberla? No creo que tu padre desee que permanezcas soltera toda tu vida, ¿verdad? Esa no es la cuestión. Lo que ocurre es que a él le gustaría que yo me casara con un militar, dijo M.S. Ward. Cree que los jóvenes de hoy en día no son lo bastante hombres. Para él las únicas cosas que de verdad importan son el valor y la fuerza. La muchacha se levantó, dejó la lámpara sobre la mesa y, tras remover ligeramente los rescoldos que aún ardían en la chimenea, paseó la mirada por la habitación en busca de cerillas. M.R. Ferrer, a pesar de llevar unas cuantas en el bolsillo, decidió ayudarla a buscar. Finalmente, tras encontrar una caja que se hallaba sobre la repisa de la chimenea, M.R. Ferrer, con el pretexto de sujetar a la muchacha para que ésta no perdiera el equilibrio mientras se agachaba a encender la cerilla en las brasas, le rodeó la cintura con ambos brazos. Pero justo entonces una súbita exclamación procedente del exterior les recordó a ambos que las persianas de la ventana todavía se hallaban subidas. Sobresaltados, los dos jóvenes se separaron apresuradamente, al tiempo que un viejo gigante de cabellos canosos que caminaba muy erguido irrumpía en la habitación y se situaba frente a ellos. «Bajad esas persianas ahora mismo», rugió. «Eso no iba por usted, así que estése quieto donde está», continuó diciendo cuando vio que M.R. Ferrer se dirigía a la ventana, dispuesto a ayudar. «¿Qué demonios pretende usted poniéndole las manos encima a mis persianas? ¿Y qué demonios pretende poniéndole las manos encima a mi hija? Vamos, hable. ¿A qué espera para contestar? Nosotros, vamos a casarnos, señor», logró decir M.R. Ferrer esforzándose porque su voz sonase lo más segura posible. El brigadier tomó aire profundamente y se irguió cuán alto era mientras el joven que tenía delante observaba asombrado cómo el pecho de aquel anciano parecía no dejar nunca de dilatarse. «Casaros», exclamó el brigadier soltando una siniestra carcajada. «¿Casarse mi hija con un mequetrefe como usted? Ni lo sueñe». «¿Dónde está tu madre?», preguntó a continuación volviéndose hacia la muchacha. «Arriba», fue la escueta respuesta de ésta. El padre de la chica dio una voz y una nerviosa respuesta se dejó oír en el piso superior. Un minuto más tarde M.R.S. Ward, con el rostro mortalmente pálido, entraba en la habitación. «Menudo panorama hay en esta casa», exclamó el brigadier con brusquedad. «Salgo un rato a dar un paseo y cuando regreso me encuentro con que este sucio mequetrefe salido del infierno tiene sus malditas manos puestas en la cintura de mi hija. ¿Por qué no te molestas en cuidar bien de ella, mujer?».
¿O es que acaso vas a decirme que no tenías ni idea de lo que estaba sucediendo en esta habitación? La esposa del militar negó con la cabeza. Ah, no. Pues deja que yo te lo explique. Este tipo, que no es más que un pobre gusano que apenas levanta un par de palmos del suelo, dice que quiere casarse con nuestra hija, exclamó el brigadier en son de burla. Luego, volviéndose hacia el objeto de su desdén, que acababa de murmurar levemente unas pocas palabras, añadió: ¿Cómo? ¿Qué está usted diciendo? ¿Qué es lo que ha dicho? Vamos, dígamelo. He dicho que un par de palmos no es un tamaño que esté tan mal para un gusano, señor, dijo M.R. Ferrer en voz baja y con actitud desafiante. Además, el tamaño no es lo más importante. Si lo fuese, usted debería ser por lo menos general en vez de tan solo un simple brigadier. ¡Fuera de mi casa!, bramó el otro tan pronto como le fue posible recobrar el aliento. Vamos. ¿A qué está esperando? Largo de aquí ahora mismo. Ya voy, dijo M.R. Ferrer, visiblemente avergonzado. Pero antes déjeme decirle que siento haberle hablado de manera tan poco cortés, caballero. Si he venido aquí esta noche ha sido con el firme propósito de verle. Berta, quiero decir, M.S. Ward, me había hablado muchas veces de su manera de pensar, pero yo nunca di crédito a lo que ella me contaba. Yo tenía la esperanza de que tuviese usted el suficiente sentido común como para no oponerse al hombre escogido por su hija por el simple hecho de no ser militar. Yo nunca he dicho que mi futuro yerno tuviese por fuerza que ser militar, repuso el otro. Lo que yo siempre he dicho es que para mi hija deseo un hombre de verdad. Eso mismo pienso yo, señor, dijo M.R. Ferrer. Pero déjeme añadir algo más, usted, sin lugar a dudas, es todo un hombre. Pues bien, tenga muy clara una cosa, caballero, yo soy capaz de hacer cualquier cosa que usted haga. Va, dijo el brigadier. Yo ya he hecho bastante en esta vida. He combatido en 4 guerras y he sido herido en 3 ocasiones. Con eso creo que es más que suficiente. Un coronel dijo una vez que mi marido no sabe lo que es el miedo, dijo tímidamente M.R.S. Ward. No le teme a nada, excepto a los fantasmas, comentó la hija en voz baja. Tenga usted mucho cuidado con lo que dice, señorita, dijo el padre retorciéndose las puntas de sus blancos bigotes. Ningún hombre sensato puede tener miedo de lo que no existe. Pues hay mucha gente que cree todo lo contrario, que los fantasmas sí existen, intervino M.R. Ferrer. Precisamente la otra noche oí que el fantasma del viejo Smith fue visto colgando del manzano en el que se ahorcó. Lo vieron al menos 3 personas. Tonterías, dijo el brigadier. Puede ser, contestó el joven. Pero permítame hacerle una apuesta, M.R. Ward. A pesar de todo el valor que dice usted que tiene, estoy convencido de que no sería capaz de ir hasta allí a solas a medianoche para echar un simple vistazo. Creo haberle dicho hace un momento que se largue de aquí inmediatamente, replicó el brigadier echando chispas por los ojos. Entrar en combate es una cosa, dijo M.R. Ferrer deteniéndose junto a la puerta un instante antes de salir. Uno no tiene más remedio que obedecer órdenes. Pero recorrer por propia voluntad el par de millas que le separan a uno de una casa abandonada en la que sabe que se encontrará con el fantasma de un hombre ahorcado es otra bien distinta, ¿eh? ¿Está usted insinuando que me asusta la idea?, inquirió el otro con tono amenazador. M.R. Ferrer negó con la cabeza. Yo no estoy insinuando nada, dijo. Pero a buen entendedor pocas palabras le bastan. ¿No le apetece marcharse de una vez?, inquirió el brigadier con tono sarcástico. Sí, ya voy, respondió el joven. Pero téngalo bien presente, M.R. Ward. Si yo logro hacer eso que a usted tanto le asusta. M.R.S. Ward y su hija se apresuraron a interponerse entre el brigadier y su insolente interlocutor. M.R. Ferrer, pálido pero con aire resuelto y decidido, se mantuvo firme. Le reto a ir a ese lugar y pasar la noche allí completamente solo, dijo. Acepto el reto, respondió débilmente el indignado brigadier.
De acuerdo entonces. El miércoles yo pasaré allí la noche a solas, dijo M.R. Ferrer. Y el jueves me dejaré caer por aquí para decirle qué tal me fue. Me parece muy bien, dijo el otro, pero ahora quiero que se marche de aquí cuanto antes. En cuanto a mi hija, ya puede ir olvidándose de ella. Por lo demás, puede usted ir, si así lo desea, a la casa del difunto Smith el miércoles a las 12 de la noche. Ya me cuidaré yo de pasarme por allí en cualquier momento entre las 12 y las 3 para cerciorarme de que en efecto está usted en la casa. Creo que va usted entendiéndome, ¿verdad? Ya le enseñaré yo si me asusta o no aparecer por ese lugar. Le aseguro que no tendrá usted motivo alguno para estar asustado, dijo M.R. Ferrer. Yo estaré allí para protegerle, lo cual es algo muy distinto a estar allí solo, como será mi caso. Ahora bien, si lo prefiere, puede usted ir la noche siguiente solo y esperar a que yo llegue. Si es que, claro está, de verdad desea usted demostrar ese valor del que tanto alardea. No se atreva a darme órdenes, gruñó el brigadier. Cuando yo quiera que me las den, ya le avisaré. Y ahora váyase antes de que haga algo de lo que me pueda arrepentir. Con expresión enfurruñada, M.R. Ward permaneció de pie en el umbral de su casa, muy quieto y erguido, observando cómo aquel insolente joven se alejaba por el camino. Aquella noche, durante la cena, el anciano se dedicó casi todo el tiempo a hablar de perros guardianes y de cuál sería la mejor manera de adiestrarlos para mantener bien alejadas a las visitas desagradables. Durante los días siguientes el brigadier vigiló a su hija tan estrechamente como le fue posible. No obstante, como toda naturaleza humana, por poderosa que sea, tiene un límite de resistencia. Cierta tarde en que fingía dormir en su sillón favorito, el impenetrable silencio en el que parecía sumida la muchacha resultó demasiado para él. La falta de cualquier ruido o palabra acabó envolviendo en un placentero manto al brigadier, con lo que éste, al cabo de un rato, comenzó a proferir unos sonoros ronquidos. 5 minutos más tarde M.S. Ward corría a toda velocidad por el camino en busca de M.R. Ferrer. «Tenía que verte, Eddie», le dijo a este, sin aliento, cuando llegó a su lado. «Mañana es miércoles y hay algo que, aunque no sé si debo, necesito contarte. Tú cuéntame lo que tengas que contarme y yo decidiré», dijo M.R. Ferrer mirándola con ternura. «Yo tengo tanto miedo de que puedas pasarlo mal», dijo la muchacha. «No puedo decirte lo que quisiera contarte, pero sí te daré al menos una pista. Si ves cualquier cosa, por espantosa que ésta sea, no temas. No tengas miedo porque no te pasará nada». M.R. Ferrer cogió una mano de la muchacha entre las suyas y la acarició con ternura. «Lo único de lo que realmente tengo miedo en este mundo es de tu padre», dijo. «Oh». «Entonces», exclamó ella retorciéndose las manos con nerviosismo, «entonces lo sabes». «¿Saber? ¿Saber el qué?», preguntó M.R. Ferrer, confuso. M.S. Ward sacudió la cabeza en señal de asentimiento. «Esta mañana, al pasar casualmente frente al dormitorio de mis padres», dijo bajando la voz, «vi que la puerta se hallaba ligeramente entornada. Cuando me asomé por allí pude ver a mi padre de pie en medio de la habitación probándose uno de los camisones de mi madre. Al principio no fui capaz de imaginarme con qué fin podía estar haciendo aquello, pero luego caí en la cuenta de que quizá». M.R. Ferrer soltó un silbido y su rostro se endureció. «Eso es jugar sucio», dijo al cabo de unos segundos. «Pero muy bien. Si él así lo quiere, así será. Yo estaré allí esperándole. A mi padre no le gusta que le tomen por mentiroso», dijo M.S. Ward. «Ahora está ansioso por demostrar que no tienes una pizca de valor. Y le dolería mucho descubrir que en realidad no eres un cobarde». «Muy bien», dijo M.R. Ferrer. «Muchas gracias por venir a advertirme, querida. Eres un verdadero encanto. Estoy segura de que mi padre me diría algo muy distinto», dijo M.S. Ward con una sonrisa. «Y ahora, adiós. Quiero estar de vuelta en casa antes de que él despierte de su siesta». Afortunadamente, llegó a tiempo.
Para cuando el brigadier se despertó, su hija llevaba ya media hora sentada tranquilamente a su lado escuchando sus ronquidos. «Estoy cogiendo fuerzas para mañana por la noche», dijo el durmiente abriendo súbitamente los ojos. Su hija le miró sin contestar. «¿No te parece que eso es lo que se dice tener fuerza de voluntad?», prosiguió el brigadier afablemente. Wellington era capaz de echarse a dormir en cualquier momento con tan solo desearlo. A mí me ocurre exactamente lo mismo. Soy capaz de quedarme profundamente dormido en cuestión de segundos. No hay duda de que es un don de lo más útil, comentó M.S. Ward con un ligero tono de ironía. A lo largo de todo el día siguiente, M.R. Ward logró echar un par de cabezadas, de la segunda de las cuales acabó despertándose a las 12:30 de la noche. Un tanto malhumorado, se levantó y se desperezó mientras, a su alrededor, la casa permanecía completamente en silencio. Luego, después de coger de detrás del sofá un pequeño paquete envuelto en papel de estraza que él mismo había escondido allí previamente, apagó la luz, se puso la gorra y abrió la puerta de la calle. Si la casa estaba tranquila, la calle se encontraba verdaderamente desierta. Sin hacer ruido, el brigadier cerró la puerta y se adentró en la oscuridad profiriendo entre dientes toda clase de maldiciones contra los miembros, tanto vivos como muertos, de la familia de M.R. Edward Ferrer. Mientras caminaba no vio una sola alma en las calles ni una sola luz en las ventanas. Pronto salió del pueblo y dejó atrás la última casa que se levantaba junto al camino para internarse por un sendero oscuro y siniestro que discurría entre dos altas hileras de arbustos. Llevaba puestas unas zapatillas de lona con suelas de goma con las que pretendía coger completamente desprevenido a M.R. Ferrer y gracias a las cuales sus silenciosos pasos parecían tener ellos mismos cierta nota fantasmal. Durante aquella caminata, cada una de las historias de fantasmas que había oído o leído a lo largo de su vida pareció acudir a su cabeza con una insistencia tan feroz que llegó incluso a pensar que la compañía de un gusano tan rastrero como M.R. Ferrer hubiese resultado infinitamente más deseable que encontrarse completamente solo en aquella impenetrable oscuridad. La noche era tan oscura que a punto estuvo de pasársele por alto el desvío que buscaba. Durante unos cuantos metros casi se vio obligado a avanzar a tientas. Luego, con unas ansias más grandes que nunca de encontrarse de una vez por todas con M.R. Ferrer, se enderezó y reemprendió el camino hacia la casa tan rápida y silenciosamente como le fue posible. La vivienda en cuestión era una pequeña construcción en ruinas medio escondida en medio de un jardín invadido de maleza. Justo antes de alcanzar la entrada a dicho jardín, el brigadier decidió hacer una parada y, oculto entre unos túpidos matorrales, desató el paquete que llevaba consigo, sacó de él el mejor camisón de su esposa y lo sacudió con fuerza. Aunque no sin alguna que otra dificultad, logró meterse el camisón por la cabeza y, con los brazos embutidos en las mangas, intentó en vano sacar sus grandes manazas por los estrechos puños. A pesar de sus poderosos esfuerzos, no logró pasar por ellos más que 2 o 3 dedos de cada mano. Luego, tras buscar infructuosamente la gorra, que se le había caído durante su forcejeo con el camisón, se abrió camino hasta la entrada del jardín y se quedó allí, de pie, esperando lo que pudiera ocurrir. Fue entonces cuando se le ocurrió pensar que M.R. Ferrer muy bien podría faltar a su cita. Sus rodillas temblaron ligeramente mientras, lleno de ansiedad, aguzaba el oído en busca de cualquier sonido que pudiera provenir del interior de la casa. Empujó un poco la puerta del jardín y permaneció allí, a la espera, de pie y con los brazos extendidos hacia adelante. Nada ocurrió. Empujó la puerta un poco más y luego, armándose de todo el valor que pudo reunir, la abrió del todo y se introdujo por fin en el jardín. Al hacerlo, una enorme rama muerta que yacía atravesada sobre el sendero se hizo cortésmente a un lado para dejarle pasar. M.R. Ward se paró en seco y, sin apartar un solo instante los ojos de la rama, vio cómo ésta se deslizaba lentamente sobre la hierba hasta desaparecer por completo en la oscuridad. Las intenciones que llevaba de asustar a M.R. Ferrer se esfumaron en cuestión de segundos. Luego, con la voz estrangulada, llamó en voz alta a aquel al que hasta el momento había supuesto su víctima.
repitió la llamada varias veces sin obtener respuesta. Luego, en un estado rayano con el pánico, comenzó a retroceder lentamente hacia la entrada del jardín sin atreverse a perder la casa de vista. Justo en aquel preciso instante, un ensordecedor estrépito estalló en el interior de la vivienda. A continuación, de un violento empellón, la puerta se abrió y una horrible figura vestida completamente de blanco apareció en el umbral, cruzó el vano de un salto y se quedó allí, sentada en cuclillas sobre los escalones de la entrada. Para M.R. Ward resultó de una evidencia prácticamente definitiva que M.R. Ferrer, cuyo supuesto valor debía haberse esfumado a las primeras de cambio, no se encontraba allí, y que de nada iba a servir quedarse ni un solo instante más en un lugar como aquel. Así que, con la canosa cabeza bien erguida, los brazos balanceándose atrás y adelante como si fuesen aspas de molino y los faldones del camisón de su mujer flotando en el aire detrás de él, el brigadier dio media vuelta y echó a correr despavorido. Al cabo de un rato, una vez se le hubo pasado la primera impresión, redujo el paso y se atrevió a mirar atrás con mucho cuidado. Por lo que pudo apreciar, se encontraba completamente solo, pero el silencio y la soledad que le rodeaban resultaban sofocantes. Con gran nerviosismo, volvió a echar una ojeada atrás y, sin detenerse siquiera a pensar si sus ojos le habían engañado o no, echó nuevamente a correr. Así, a ratos corriendo y a ratos andando, alcanzó finalmente el pueblo y, tras recorrer a toda prisa unas cuantas calles, enfiló el camino que llevaba a su casa. El agente de policía burgués, quien se hallaba realizando su ronda nocturna, apareció por allí en aquel preciso momento y se cruzó con el brigadier justo cuando éste se disponía a entrar en su jardín. Tras detenerse en seco, el policía encendió su linterna y se quedó boquiabierto al ver a M.R. Ward. ¿Le ocurre algo, señora?, acertó a preguntar. Como dice, jadeó el brigadier intentando conferir a su voz un toque de dignidad. No, no me ocurre nada, gracias. Oh, es usted, M.R. Ward. Creí que era una mujer caminando en sueños, dijo el policía. Súbitamente, el brigadier reparó en que llevaba todavía puesto el camisón de su esposa. Bueno, yo he salido a dar un pequeño paseo, dijo, todavía sin aliento. Y como hacía un poco de frío, decidí ponerme esto. Le favorece mucho, dijo el policía con frialdad. Ustedes los militares están acostumbrados a vestir todo tipo de uniformes y ropas extrañas. En cambio, si alguien como yo se pusiese eso mismo que lleva usted puesto ahora, estoy convencido de que tendría un aspecto verdaderamente ridículo. Antes de que M.R. Ward tuviese tiempo para responder, la puerta de la casa se abrió. Cálidamente iluminados por la luz de una vela, aparecieron los asombrados rostros de la esposa y la hija del brigadier. «George», exclamó M.R.S. Ward. «Papá», exclamó M.S. Ward. Tambaleándose, el brigadier entró en su casa, se dirigió al salón y, sin mediar palabra, se dejó caer en su sillón favorito. Cuando su hija le sirvió un buen vaso de whisky con agua, él lo apuró de un solo trago. ¿Fuiste allí?, preguntó M.R.S. Ward retorciéndose las manos con nerviosismo. El brigadier, dándose perfecta cuenta de las sospechas que suscitaba su insólito aspecto, se vio obligado a recuperar de golpe toda su presencia de ánimo. «¿Qué va, mujer?». «No hizo falta», dijo tras soltar una breve risotada. «En cuanto me encontré en plena calle, camino de aquella casa, me di cuenta de que no tenía sentido ir en busca de ese mequetrefe. Estoy seguro de que él tenía menos intención de aparecer por allí esta noche que de arrojarse a un pozo. Así que, aprovechando que ya estaba despierto y en plena calle, decidí dar un pequeño paseo por el simple placer de hacer un poco de ejercicio. Cuando me cansé, regresé aquí tranquilamente». «¿Y por qué llevas puesto mi mejor camisón?», preguntó M.R.S. Ward. «Me lo puse para darle un susto al policía que se encontrase haciendo la ronda», respondió su marido. Dicho lo cual se puso en pie y, con la inestimable ayuda de su mujer, consiguió quitárselo.
Aunque tenía la cara colorada y el cabello alborotado, la intensidad y la dureza de su mirada permanecieron inalterables. Acto seguido, cuando comenzó a subir las escaleras, su esposa le siguió hasta el dormitorio inmersa en un sumiso silencio. A la mañana siguiente M.R. Ward se levantó bastante tarde y desayunó muy poco. Su siesta de sobremesa se vio por desgracia alterada y ya no fue hasta pasada la hora del té cuando fue capaz de recuperar la tan deseada tranquilidad. Una hora más tarde, la visita de M.R. Ferrer, quien entró en la casa con rostro circunspecto y dirigiéndole miradas cargadas de reproche, ahuyentó definitivamente la esquiva paz de aquel día. «He venido a verle en relación con lo de anoche», dijo M.R. Ferrer antes de que el otro acertase a pronunciar palabra alguna. «Antes que nada quiero que sepa que entiendo perfectamente que una broma no es más que una broma. No obstante, cuando el otro día me dijo usted que acudiría a nuestra cita yo, como es natural, tenía la seguridad de que acabaría usted cumpliendo su palabra». «¿Cumpliendo mi palabra?», exclamó el brigadier, rojo y sin aliento a causa de la cólera. «Claro. Estuve allí solo, esperándole, desde las 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada», explicó M.R. Ferrer. «Eso no es cierto. Usted no estaba allí», gritó, indignado, el brigadier. «¿Y usted cómo lo sabe?», preguntó el otro. M.R. Ward miró con impotencia a su esposa y a su hija. «Demuéstremelo», dijo M.R. Ferrer aprovechando el desconcierto del brigadier. «Usted puso mi valor en entredicho. Y para probarle que yo no soy un cobarde, anoche, tal y como acordamos, pasé 3 horas enteras en aquella casa. ¿Puede decirme dónde estaba usted mientras tanto?». «Usted no estaba allí», repitió el brigadier. «Yo lo sé y usted no puede engañarme. Tenía usted miedo. Yo estuve allí, se lo puedo jurar», dijo M.R. Ferrer. «Pero, de todos modos, no se preocupe. Puedo volver allí esta misma noche. Y le desafío a que venga de una vez por todas a buscarme». «¿Me desafía, dice?», dijo el brigadier echando chispas por los ojos. «¿Me desafía usted?». «Sí, señor». «Le desafío», repitió el otro. «Y si esta vez no aparece usted por allí, divulgaré la historia por todo el pueblo. Así que, si no quiere que eso ocurra, ya puede usted estar yendo a esa casa esta misma noche. Y si por casualidad llega a ver lo que yo vi anoche, oh, Erie», dijo M.S. Ward al tiempo que un escalofrío le recorría todo el cuerpo. «¿Lo que vio usted?», dijo el brigadier dando un respingo. «¿A qué se refiere?». «Oh, a nada que pueda considerarse realmente peligroso», dijo M.R. Ferrer con tranquilidad. «Más bien todo lo contrario. Fue una experiencia verdaderamente interesante». «¿Y qué fue lo que vio?», preguntó el brigadier. «Bueno, dicho así, sin más, puede parecer una tontería», dijo M.R. Ferrer lentamente, «pero vi una rama rota que se deslizaba sola por el suelo del jardín». M.R. Ward lo miró con la boca abierta. ¿Algo más?», preguntó con un hilo de voz. «Sí. Una extraña figura vestida de blanco», respondió M.R. Ferrer. «Tenía unos brazos muy largos y daba saltos por todas partes como una rana». «Naturalmente, no espero que usted me crea, M.R. Ward, pero si se atreve usted a ir por allí esta noche quizá logre verlo con sus propios ojos. Le aseguro que es algo digno de verse». «¿Y no se asustó usted al ver aquello?», preguntó M.R.S. Ward sin poder apartar la mirada de aquel intrépido joven. M.R. Ferrer negó con la cabeza. «Para asustar a Edward Ferrer hace falta mucho más que todo eso, señora», se limitó a responder. «A decir verdad, me sentiría profundamente avergonzado de mí mismo si ese tipo de cosas pudiese llegar alguna vez a asustarme. Pero, por fortuna, lo cierto es que no me afectan lo más mínimo». «¿Y le vio usted la cara?», preguntó nerviosamente M.R.S. Ward. M.R. Ferrer volvió a negar con la cabeza. «¿Y cómo era el resto de su cuerpo?», preguntó M.S. Ward. «Pues,
Por lo que acerté a ver, no era precisamente desagradable, respondió M.R. Ferrer. Poseía una atlética figura. No era muy alto, es cierto, pero parecía estar bien proporcionado. Una inaudita sospecha comenzó entonces a tomar forma en la cabeza del brigadier. ¿Y no llegó usted a ver nada más?, preguntó con aspereza. Sí, vi algo más, dijo M.R. Ferrer volviéndose hacia él con una leve sonrisa en los labios. Algo que he decidido llamar el fantasma que corre. El fantasma que comenzó a repetir el brigadier deteniéndose bruscamente. Así es, caballero. Apareció de golpe junto a la puerta del jardín, continuó M.R. Ferrer. Era una figura alta y corpulenta que parecía tener cierto aire marcial. Tendría aproximadamente la misma estatura que usted, M.R. Ward, y llevaba puesto lo que parecía un bonito y delicado hábito o camisón que le llegaba hasta las rodillas. Cayó de repente, ligeramente desconcertado al ver que M.S. Ward, cubriéndose la boca con un pañuelo, se esforzaba por reprimir unas incontrolables carcajadas que la hacían estremecerse de pies a cabeza en su silla. Hasta las rodillas, repitió el joven sin perder la compostura. Como iba diciendo, la figura apareció caminando lentamente por el sendero que conducía a la casa. Al llegar a la mitad del camino se detuvo y, con una voz lastimera que parecía quebrada por el miedo, pronunció mi nombre en voz alta. Aquello, como se podrán ustedes imaginar, me dejó completamente perplejo. No obstante, antes de que tuviese tiempo para acercarme a él con la intención de tranquilizarle, pues parecía en verdad muy asustado, él, ya está bien. Basta. Ya he tenido bastante. Exclamó el brigadier poniéndose súbitamente de pie e irguiéndose cuán alto era. No tiene usted por qué ponerse así, M.R. Ward. Usted me ha preguntado y yo no he hecho más que responderle, dijo M.R. Ferrer con aire ofendido. Ya lo sé, replicó el brigadier resoplando. Ya sé que yo le he preguntado. Pero si continúo aquí sentado escuchando toda esa sarta de mentiras voy a acabar poniéndome enfermo. Por eso mismo creo que lo mejor que puede usted hacer en este preciso momento es coger a esa estúpida muchacha que no para de reírse y sacarla de aquí para que le dé un poco de aire fresco. Yo ya he tenido que aguantarla bajo mi techo durante demasiado tiempo.